desde la Secretaría Nacional Antidrogas, Ricardo. De coordinación. Habla el fiscal Pecci. Y con una amplia gama de información transnacional dada la naturaleza del hecho investigado, que fue lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Son casos muy sensibles y en particular este lo fue y es de alto valor estratégico. La causa local avanzó muchísimo, hay actos investigativos de relevancia, no los puedo mencionar porque el señor Hijazi no es la única persona investigada y por estrategia investigativa tampoco puedo ser muy explícito en eso. Pero con Senat, con el CIU Senat en particular, manejamos muy bien eso y comprenderán que para llegar al objetivo principal en este tipo de investigaciones, muchas veces no podemos arriesgar en solicitar informes a entidades, en hacer constituciones y otros aspectos en causas tradicionales. Entonces, el día de la fecha, ejecutamos satisfactoriamente en conjunto este procedimiento y en esta misma ocasión, ese componente de transnacionalidad se insertó con una petición concreta que fue canalizada por el conducto pertinente y a través de nuestro fiscal de asuntos internacionales. Se propició y obtuvo la orden de detención preventiva con fines de extradición del señor Hijazi y fue así que hemos ejecutado la misma y es la que está vigente a la fecha. Vuelvo a decir, en paralelo, la causa local sigue con las investigaciones propias con el CIU Senat y ahora se inicia el camino, la dinámica procesal de lo que es la causa de la parte internacional propiamente dicha a partir de del requerimiento de detención preventiva con fines de extradición. Eso les puedo decir en breve síntesis, quedo abierto en sus palabras, pero querría que me complemente en esta vertiente que acabo de señalar el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán. Muy buenas noches a todos. Fortaleciendo un poco y haciendo eco de lo que decía el colega Marcelo Pecci, efectivamente hoy hemos receptado por los conductos diplomáticos una petición directa de detención provisional. Tratando de escuchar la señal original, obviamente ahora sí. Se cortó el audio y nos trasladamos a acercarnos ahí. Vamos a... No. Bueno, estamos atentos, Santi, a lo que están exponiendo acerca del operativo de esta mañana. El fiscal que atiende asuntos internacionales. Van a tratar de corregir el problema del micrófono. Tampoco. Y ahí hablará Doldán. Sí, hola. Ahí está. Sí, sí. Bueno, como les decía, durante el transcurso de la mañana de hoy hemos receptado por los conductos diplomáticos una solicitud de detención provisional con fines de extradición proveniente del Tribunal del Distrito Sur de los Estados Unidos de América con respecto a esta misma persona de la que les hablaba el colega Marcelo Pecci, Qasem Mohammad Hijazi, y efectivamente hemos implementado los mecanismos formales por la vía judicial y obtuvimos una orden de captura con fines de extradición proveniente del juzgado de delitos económicos del segundo turno de la capital. Esa orden de captura fue transmitida a través de los conductos pertinentes a la Policía Nacional y se ha ejecutado con ayuda de CIU Senat la orden de detención específica y se ha lógicamente logrado la detención y puesta a disposición de la justicia de este sujeto. Ministra. En este momento. Y empieza la ronda de consultas. Hola, a ver. No se escucha. Bueno, la consulta es la siguiente. Si fue una coincidencia el procedimiento o es una consecuencia de la medida tomada por el gobierno de los Estados Unidos. Es una derivación, ¿se escucha? Es una derivación del trabajo de cooperación internacional constante.
Sabíamos que se iba a dar esa circunstancia de un momento a otro. Por razones de estrategia o conclusivas, la justicia de los Estados Unidos instauró esa petición que implica cargos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y hemos dado inicio al citado petitorio. Entonces, la respuesta es, este tipo de circunstancias no son coincidentes. Lo hemos hecho con Nader Farhat, lo hemos hecho con Mahmoud Barakat y lo seguiremos haciendo con varios de casos que tenemos pendientes en cuanto tengan los fundamentos necesarios. Corresponde ahora, teniendo en cuenta que ya está siendo buscado por los Estados Unidos, que la investigación está firme en dicho país, ¿se va a realizar una extraditación? ¿Se va a continuar con el proceso en nuestro país? ¿Qué es lo que corresponde teniendo en cuenta ese elemento? Bueno, como les decía, a partir de este momento está puesto a disposición de la justicia paraguaya para transitar un proceso formal de extradición. Seguramente en el transcurso de la mañana posiblemente se lleve a cabo la audiencia de identificación y de instrucción extradicional, que es el primer acto del proceso extradicional, y a partir de ese momento sabremos cuál sería el futuro procesal del caso sobre la base de la ingeniería procesal de la defensa de este extraditable. Ahora, la situación de las otras dos personas, del hijo y también en este caso de esta esposa, de esta señora de apellido Doldán, ¿cuál es la situación procesal de estas personas? ¿Van a ser detenidas? ¿Hay orden de captura también en contra de ellas? La orden de captura concreta es contra Qasem Mohammad Hijazi, solamente contra él. La cuestión del programa global de los Estados Unidos sobre la base de la sanción personal y financiera que se dio a conocer hoy es una cuestión totalmente accesoria al proceso de extradición y, como te digo, reitero, la única persona requerida en el marco del proceso extradicional es esta persona. ¿Pero estas personas están también en la mira de la justicia paraguaya o no? Yo no te podría adelantar con respecto a eso porque estoy solamente tramitando el proceso extradicional. En este caso, lo que tiene que ver con Liz Paola Doldán, habla de que supuestamente en algún momento ella se habría prestado para pagos a funcionarios de aduanas, que tienen que ver también con sobornos, coimas. Sobre eso se tienen datos, se está investigando sobre algo, algo que pueda aportar fiscal. Hay varias unidades fiscales que tienen casos muy sensibles. Realmente que yo pueda hacer hincapié, entrar en detalles, en hipótesis de esa naturaleza, es impropio. Entonces, puede ser una persona investigada y de hecho cuando lo es en casos de esta naturaleza, en un determinado momento, habitualmente el Ministerio Público obtiene los resultados como este. Entonces, no podemos descartar que sea investigada o haya sido investigada, ¿no? ¿Existirían otras personas investigadas teniendo en cuenta este esquema importante y grande? En el caso que está a mi cargo, como ya lo señalé, hay más de una persona que está sospechada y que es sujeto de avance investigativo por razones de estrategia y de naturaleza propia de la investigación. No puedo entrar en detalles en eso, sepa comprender. Fiscal, ¿cuánto dinero aproximadamente movían esta organización criminal de forma mensual y qué implicancia tiene que en este informe del Departamento de Estado de Estados Unidos menciona la vinculación de políticos, policías y demás también en este esquema? Sobre la primera parte de la pregunta, tengo que partir de la premisa de que el lavado de dinero es un hecho muy técnico, muy específico, muy complejo. La cuantificación ya llega en una etapa ulterior. Entonces, hoy por hoy no lo puedo señalar, pero si tomamos como referencia el eslabón que la justicia americana inserta provisoriamente en el pedido de detención, tenemos que aproximadamente $1.600.000, cuanto menos en un determinado periodo de tiempo, habría estado moviendo esta persona hoy detenida. Pero eso puede ser un dato muy parcial, a modo de referencia. Y con respecto a la no me consta. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, refiere a como lo explicó muy bien el doctor Doldán, refiere a un tipo de designación que hace
los Estados Unidos. A partir de allí no podemos enlazar eso automáticamente con un determinado caso que está siendo objeto de investigación. Si así lo recibiésemos como cooperación espontánea, cooperación internacional formal, será correctamente valorado. Y, naturalmente, en casos como estos, donde ya se activa un proceso de extradición. Fiscal, creo que este punto es importante esclarecer también, porque estamos hablando de una persona que ya estaba siendo investigada por los Estados Unidos, acá también se lo había investigado. La situación de él, ¿cuál era? Estaba prófugo, existía una suerte de limpiaje, digamos, por parte de la justicia hacia esta persona. ¿Por qué recién lo detienen ahora a esta persona? Se hace referencia a un caso anterior, más de una década atrás. Bueno, habría que revisar con responsabilidad y detenimiento ese caso. La información parcial que nos llega ante el caso de hoy es que el Ministerio Público ha perseguido penalmente y ha activado todos los mecanismos al respecto y, bueno, habría que revisar el fallo jurisdiccional que decidió y evaluarlo. No tengo constancia, pero naturalmente no tenemos un referente de condena como antecedente de este señor. Fiscal, ¿y por qué? Concluyendo a lo que preguntaste, ¿y por qué recién ahora? Porque esto es lavado de dinero. Esto no es una flagrancia de hurto en vía pública. Son 2 años de investigación, vuelvo a reiterar. Me encantaría editar un libro y decirte todo lo que investigamos con CIUSENAT en este año, pero no lo vamos a hacer porque echaríamos por tierra, ¿no? Entonces, este fue el momento que fue propicio, así como para los Estados Unidos fue propicio requerir un pedido provisorio de detención preventiva. Y enhorabuena, el lavado de dinero es transnacional y seguiremos luchando contra este flagelo en el marco de la cooperación interinstitucional, como lo hacemos en este caso con Senat, interno en el Ministerio Público, como lo hacemos con asuntos internacionales, y naturalmente, una vez más, lo seguiremos haciendo en el ámbito de la transnacionalidad. Fiscal, pero no deja de hacer ruido el hecho de que esta persona justamente haya sido detenida en el momento que Gafilap está en nuestro país. Nosotros como servidores de la sociedad, como titulares de la acción penal pública, y estoy seguro que la ministra de la Senat también como fuerza estatal encargada de la persecución y la investigación de hechos de narcotráfico, todos los días estamos activando, estamos obteniendo condenas, estamos realizando procedimientos. Si va a haber coincidencias, que hayan 1001 coincidencias, pero seguiremos realmente haciendo y obteniendo los resultados que estamos realizando. Pero, para aclarar más otra vez, fiscal, ¿estaba o no estaba prófugo esta persona, Qasem? No tenemos constancia alguna de que tenga una orden de detención. Fortaleciendo un poco el comentario de mi colega Pechi, es importante resaltar que esta no es una orden de detención proveniente de la justicia paraguaya de manera directa, sino está encaminada a una solicitud formal del gobierno de los Estados Unidos de América a Paraguay. Esa solicitud de detención con fin de extradición es temporal y el hecho de que coincida con la presencia del equipo de evaluadores del Gafilat es una circunstancia totalmente ajena al funcionamiento de la justicia penal en particular. Como dice Marcelo, es una coincidencia estupenda, pero es totalmente coincidencia. ¿Cuándo nuestro país recibió justamente esa orden de detención? Hoy. Y esa orden de extradición. Esa orden de detención por las vías diplomáticas fue presentada por la justicia de los Estados Unidos el día de hoy a Cancillería. De la Cancillería Nacional, el día de hoy se presentó a la Corte Suprema de Justicia, ahí se asignó un juzgado y se ejecutó la detención. ¿Cuándo se daría esto, la extradición, si es que se va a ejecutar? Bueno, esta conferencia de prensa clarifica muchísimas cosas, Oscar Izani. Para mí esa pregunta que hace Ricardo respecto a la condición en la que estaba este hombre, ¿él estaba prófugo? No estaba prófugo. Fueron y lo buscaron. Consta, dijeron. Claro, fueron y lo buscaron de donde estaba. Cuando el documento de Estados Unidos describe a alguien que manejaba la policía, que manejaba la fiscalía, que manejaba a políticos de la zona, Aduaneros, al director de aduanas, está describiendo a alguien que gozaba de impunidad. El fiscal Pechi confirma que
Ya desde el 2004 el hombre tenía causas pendientes, pero pasó todas esas causas, lo apartaron de esas causas. Ahora, en este momento de coincidencias, como dice el fiscal Pecci y como dice el fiscal Doldán, esta mañana se da la presencia de Gafilat en Paraguay y se da el requerimiento de los Estados Unidos respecto a este hombre en particular. Cuando justifica Doldán, dice, no lo buscamos nosotros por una orden que tenga en Paraguay, sino por pedido de los Estados Unidos. Esta mañana. ¿Peor o mejor dentro del relato de la historia? Ese es el contexto que habría que explicar por parte de la justicia paraguaya. Desde la Fiscalía, no solo la causa del 2004, sino que la causa del 2019 también, y en qué quedó esa investigación. Porque el documento que nosotros compartimos es clarísimo respecto a una red que opera trayendo teléfonos celulares, haciéndolos pasar por otro tipo de mercaderías con complicidad pagada del propio director de aduanas 2008-2009, cita el documento, trayendo a Paraguay esas mercaderías, haciéndolas pasar por impresoras o por toners eventualmente. ¿A quiénes vincula? A Qasem Mohammad Hijazi, a Khalil Ahad Hijazi y a Liz Paola Doldán González. Qasem es el hombre al que lo buscaron hoy de donde estaba, sin que él esté prófugo de la justicia, por lo que relata el fiscal Pecci y coincidentemente con esta visita de Gafilat. ¿Qué había pasado con el proceso de la operación llamada a propósito? ¿Qué decía la Fiscalía respecto al tema? ¿Qué decisión tomó un juez acerca de este caso, Santi, según se recuerda en los antecedentes, que recién el día de hoy aparece en la órbita entonces de los organismos, llámese Fiscalía y llámese Policía, ante el pedido de los Estados Unidos? ¿Qué había pasado con la operación llamada? Había como 14 personas involucradas en aquel suceso. Y las 14 personas quedaron inicialmente en la investigación apartadas de la causa, don Oscar. Y a partir de ahí es la pregunta que se le hace también hoy en conferencia de prensa a la Fiscalía. ¿Cómo queda esa investigación en particular? El fiscal Pecci lo que explica es que esa no es una causa suya. Incluso el caso de Liz Paola Doldán González no es una causa que la tenga Pecci, nos explicaba hoy a través de Radio Monumental, pero entonces habrá que golpear la puerta de los demás fiscales, habrá que golpear la puerta de los jueces de garantía que intervinieron en esta causa y saber, así como esta causa de lavado de dinero, ¿qué pasó de aquella vieja causa de megalavado de dinero que se daba también en la zona de la Triple Frontera, que nunca se esclareció, como muchas otras causas, y que ahora, con este pedido de extradición que hace Estados Unidos, ejecutan? Y la parte de la nota que envía a Estados Unidos, o del documento que envía a Estados Unidos, que el fiscal Pecci dice, no me corresponde, no es una causa mía, que no se explayó en la conferencia de prensa, es lo que hace referencia a estas empresas de maletín que son citadas por Estados Unidos en particular. El archivo de los medios de comunicación recuerda que en el mes de diciembre del año pasado, estamos hablando del año 2020, un juez, el doctor Del Mas, otorgó el sobreseimiento provisional a esas 14 personas bajo expreso pedido de la fiscal adjunta de delitos económicos Soledad Machuca en su momento. Ese es el fondo de la cuestión. Desde entonces, diciembre del año 2020, ¿qué pasó con el proceso, Santi? Y hasta este momento no hay información que se haya brindado sobre eso, don Oscar. Honestamente, lo que hoy sabemos es lo que cita Estados Unidos en todo su relatorio y lo que acaba de decir el fiscal Pecci. Esas investigaciones continuarán su curso, pero nosotros en particular no las estamos llevando, decía. Él ejecutó hoy lo que Estados Unidos requirió a partir de esa orden de extradición que envía. Y también habría que preguntar, ¿por qué si Paraguay es el país donde se cometió todo esto supuestamente en la Triple Frontera? Evasión de impuestos. Como mínimo, y más de 600 millones de dólares que citan por lo bajo, ¿por qué Paraguay no tiene una investigación con este nivel como Estados Unidos está citando en este momento y pide la extradición de esta persona? Y en su momento se recordó que el Ministerio Público, en vez de acusar, entendiendo toda la documentación que tenían en aquel entonces con aquel procedimiento,